Muy bien, mis hermanos. Es distinto, ¿no? Claro que sí. Ya un buen abrazo transforma todo el ambiente. Queremos también saludar a todos nuestros amigos y amigas que nos están acompañando desde distintos países, ¿no? Distintos países se unen a nosotros en este culto de adoración, este momento de estudio de la palabra de Dios. Muy bien, qué bien que nos hace sentir ese abrazo cariñoso, ¿no es cierto? Claro que sí, es realmente una bendición el poder disfrutar juntos. Y vamos ahora, sí, hermanos queridos, a estudiar la palabra de Dios. Quisiera entonces en este momento ver dónde están las Biblias del pueblo de Dios. A ver, Biblias arriba, hermano. Biblias, eso. Digitales, físicas, Biblias arriba. Muy bien, ¿no es cierto? Es el momento entonces de tener la Biblia lista para iniciar el estudio de la palabra de Dios, que hoy tiene como título La cura divina para el síndrome de Jonás. Muy bien, tuvimos ya el mensaje para los niños, que ya nos habló acerca de la historia de Jonás, probablemente una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Quién no escuchó la historia de Jonás? Claro que sí. Pero al mismo tiempo, hermanos, una de las lecciones más importantes y vigentes para el pueblo de Dios en estos tiempos. El mensaje de Jonás es actual. Es sumamente importante, por lo tanto, que prestemos atención, porque a través de ese libro que muchos estudiosos consideran el libro más misionero de la Biblia. Interesante eso, ¿no? Jonás es considerado por muchos el libro más misionero de la Biblia. Oh, hay un mensaje importante allí para un pueblo que tiene una gran misión. Y cuando nosotros hay una parte especial, creo. Muy bien, no, gracias por el especial. A ver, yo estoy aplastando aquí la diapositiva. Pareciera que algo está pasando, si me ayudan, por favor. Muy bien. Cuando nosotros, hermanos, abrimos el libro de Jonás, nos encontramos allí con una historia que tiene el propósito principal de mostrarnos cuál es el potencial del pueblo de Dios. Cuando como pueblo estamos dispuestos a seguir las instrucciones de nuestro Dios. Y es importante esto porque muchas veces pensamos de la iglesia como un grupo pequeño, somos pocos, miramos a nuestro alrededor, pues, ¿no? En una ciudad tan grande como Sydney, y luego nos miramos entre nosotros y decimos, bueno, somos 120 cada sábado, ¿no es cierto? No somos muchos, ¿no? Comparado con los millares de personas, ¿no? Usted se da una vueltita por cualquier parte de Sydney y encuentra gente de todas partes y gentes por cantidades. Y entonces nuestra tendencia es a mirarnos a nosotros mismos como un grupo pequeño. No somos pequeños. Pareciera que sin muchas posibilidades de hacer una diferencia importante en la vida de las personas. Como que no tenemos mucha fe en el potencial de este pueblo, en lo que esta iglesia puede llegar a ser y hacer en las manos de Dios. Y para poder contrarrestar esa mirada a veces un poco limitada que tenemos de nosotros mismos, a veces esa falta de autoestima que tenemos como iglesia, porque nos miramos como menos, como débiles, como pocos, como mayores, etcétera, 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 Dios nos envía el libro de Jonás para recordarnos lo que Él es capaz de hacer cuando la iglesia está dispuesta a seguir fielmente la instrucción de Dios. Y por eso el libro tiene como propósito principal mostrarnos cuál es el potencial de la iglesia. Y es clave, hermanos, esto. Dios quiera que nuestros ojos puedan ser abiertos para que nosotros podamos vernos como Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? Dios nos ve
como un grupo que en sus manos puede ser usado por Él para logros extraordinarios. Él no ve nuestras limitaciones. Él no ve nuestro número. Él no ve nuestra debilidad. Él nos ve como todo lo que podemos llegar a ser si nos colocamos en sus manos. Él ve nuestro potencial, pero al mismo tiempo, Él diagnostica que tenemos una barrera, un obstáculo que vencer, que no nos permite ser todavía lo que Dios quiere que seamos. Y es fundamental que estemos conscientes de eso. ¿Qué nos limita? ¿Qué nos frena? ¿Por qué si Dios puede hacer tanto con nosotros, pareciera que no sucede mucho? ¿Qué está pasando allí? ¿Cuál es el freno? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es la barrera? Es importante que podamos identificar eso también. Y finalmente, el libro termina recordándonos cuál es la solución divina a fin de que lo que Dios quiere que suceda, un día suceda, hermanos. Un día suceda, ojalá que con nosotros. Porque un día lo que Dios ha dicho que sucederá, sucederá, hermanos. Eso no está en juego, eso no está en duda. Lo que Dios ha dicho un día va a pasar. Un día esta iglesia que salió triunfando y para triunfar, volverá a ser la iglesia triunfante. La iglesia militante un día volverá a ser la iglesia triunfante. Será el medio que Dios usará para iluminar el mundo entero con la gloria de Dios. Ese es el potencial de una iglesia. El potencial de una iglesia es el potencial de iluminar al mundo entero con la gloria de Dios. Y de paso, hermanos, cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, eso es lo que encontramos. Encontramos a una iglesia que entendió, comprendió y creyó en el potencial que Dios le había dado. Y se atrevió a cumplirlo. No puso más excusas, no puso más dilaciones. Simplemente decidió hacer lo que Dios había dicho que había que hacer. Y cuando el pueblo de Dios hace lo que tiene que hacer, hermanos, Dios hace entonces todo lo demás. Y el libro de Jonás nos recuerda eso. Y entonces comencemos hablando del potencial, hermanos, el potencial. Miren ustedes, esta es a los estudiosos de la Biblia, no, yo sé que aquí hay estudiosos de la Biblia, así que este es para los estudiosos, ¿no? Para los estudiosos, todo adventista debe ser un estudioso. Esta es la estructura del libro de Jonás. Cuando uno estudia un libro de la Biblia, hermanos, es fundamental entender la estructura del libro. Porque los profetas de Dios no solo nos hablan a través del mensaje que comunican, sino que también nos hablan mediante la manera como ordenan la información. Eso es importante. La manera como la información está ordenada en el libro, ¿sí?, nos dice cuál es la parte más importante o el mensaje más importante. Si usted no capta la estructura, va a leer el libro, va a entender muchas cosas, pero probablemente no le quede claro cuál es el mensaje más importante del libro. Usted se va a quedar con varios mensajes del libro. Cuando nosotros leemos el libro de Jonás, generalmente, ¿con qué parte de la historia nos quedamos? Con que Jonás se rebeló contra Dios y se lo tragó el pez. O sea, esencialmente es lo que la mayoría de nosotros recordamos de Jonás. Esa parte es importante en la historia, pero no es la parte más importante de la historia. No es el corazón del mensaje del libro. Cuando Dios dio el libro de Jonás, Él quería destacar otros aspectos. Y esta estructura, los estudiosos de la Biblia nos hablan de una estructura quiástica o de un quiasmo. ¿Qué es esto del quiasmo? Muy bien, es muy común en el Antiguo Testamento, especialmente el tema del quiasmo. Es una estructura en forma de X, donde las verdades bíblicas o las lecciones bíblicas se van complementando una con otra. Por ejemplo, en un quiasmo, la primera lección, miren ustedes, la comisión de Jonás, versículos 1 y 2, se corresponde con la última parte del libro. La respuesta, ¿no es cierto?, implícita de Jonás y de Israel. Las partes B, la segunda parte de Jonás, versículos 1, 3 al 4, se corresponde con la última parte del libro, 4, 10 al 11. Ustedes ven que es una estructura paralela, ¿sí? Paralela. La primera parte con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima. Y es un estudio muy interesante porque usted va viendo que son verdades que el profeta va repitiendo, va resaltando, hasta que llega a la verdad más importante, que en esta estructura, no es la única, pero es una muy popular, muy importante, en este tipo de estructura la verdad más importante está en el centro del libro, está en el corazón del libro.
Recuerden ustedes que originalmente la Biblia no tenía capítulos y versículos. El libro era una sola narración. Y en esta estructura, hermanos, el corazón del libro se encuentra en Jonás capítulo 3, verso 1 al 4. Así que vamos a abrir la Biblia y vamos a comenzar a leer Jonás por el corazón del libro, por el mensaje más importante. Así que vamos a Jonás capítulo 3, versos 1 al 4. Y luego un poquito más vamos a leer incluso. ¿Estamos listos? ¿Biblias abiertas? ¿Estamos listos? Muy bien, ya están las Biblias abiertas. Eso sí, no, por favor, abra su Biblia. Yo intencionalmente no pongo los versículos al frente. Me gusta que abra la Biblia, su plato de sopa espiritual. Coma, vamos a comer. ¿Sí? Coma su sopa. Este es el alimento espiritual. Aquí está la vitamina, la que necesita. Aquí está. Vamos. ¿Estamos listos? Verso 1, Jonás 3. Dice la palabra de Dios. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás. Segunda vez a Jonás. La primera no fue suficiente. Segunda vez a Jonás. Y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Clave. En el plan de Dios, en los tiempos finales, las grandes ciudades juegan un rol estratégico, protagónico. Gran ciudad. Jonás, tienes que ir a Nínive. Hoy sería equivalente, tienes que ir a Londres, tienes que ir a París, tienes que ir a New York, tienes que ir a Sydney. ¿Ah? Tal cual. Ciudad icónica de la época. Sin lugar a dudas, Nínive estaba en el top 10 de las ciudades icónicas de la época. Las más populares del mundo. Nínive era, sin lugar, en el ranking estaba allá arriba, peleando los primeros puestos, siendo el primero. No era cualquier ciudad. La Biblia lo hace enfático. Era la gran ciudad. No dice una ciudad, no dice así. Dice una gran ciudad. Y luego va a resaltar más todavía. Dice, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hay un mensaje que necesita ser escuchado por esa gente. Versículo 3. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Alabado sea Dios. Miren que pocas palabras, pero tremendo mensaje. Dice que esta segunda vez Jonás ya no escapó más. Ya no huyó nuevamente. Había aprendido la lección. Se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande. Miren ustedes el énfasis. El énfasis. Aquí hay claramente un énfasis en el tamaño de las ciudades. Dios no está hablando de pequeñas ciudades. Está hablando de grandes ciudades. Tanto que era necesario 3 días para recorrerla. ¡Wow! Que era a pie. Pero 3 días para recorrerla. Sigamos leyendo. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad. Caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Aquí hay un hombre que un día entendió la orden de Dios y decidió cumplirla. ¿Fue fácil llegar a ese momento? No. Pero él entendió que tenía que obedecer la voz de Dios y salió, se atrevió a salir. ¿Fue fácil salir para él? No fue fácil, hermanos. No es fácil salir a lugares extraños, lugares peligrosos y lugares desafiantes, como lo son las grandes ciudades del mundo. Lo fueron en el pasado y lo son ahora. Pero es fundamental que nosotros recordemos, hermanos, que la iglesia, según la palabra de Dios, no es principalmente un lugar para reunirnos, sino un lugar para salir. Dios nos reúne no para que nos quedemos juntos.
Dios nos llama, nos invita para prepararnos para salir, porque nuestra misión no está aquí, nuestra misión está allá. Las cosas más importantes que suceden en la iglesia no suceden dentro del templo, hermanos. Tenemos que tenerlo presente, tenemos que recordarlo. Las cosas más importantes que suceden con la iglesia no suceden en el templo, suceden allá afuera, suceden en la ciudad, acontecen en medio de las multitudes, en medio de las personas que necesitan escuchar el mensaje de Dios, porque es el único mensaje que tiene el potencial de cambiar el rumbo de sus vidas. No hay terapia humana, no hay teoría filosófica, no hay teoría política, no hay terapia psicológica que pueda realmente transformar el corazón del ser humano, que pueda calmar el vacío existencial que hoy golpea a millones de personas, que pueda sacar de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, que hoy atrapa a millones y millones de personas que viven en grandes ciudades rodeadas por miles de personas. Nunca estuvieron tan cerca de la gente, pero nunca estuvieron tan solas. Nunca estuvieron tan solas. Solas en casas grandes, pero silenciosas. Llenas de todas las facilidades y recursos, pero con dolor en el corazón. Con todas las facilidades y comodidades, pero sin poder conciliar el sueño en la noche. Hay dolor, hay un dolor muy profundo en el corazón humano. La gente sufre mucho. Y lo único que puede calmar su alma, lo único que puede sanar su dolor, es la poderosa palabra de Dios. Es la poderosa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta es la terapia que el mundo necesita. Este es el remedio por el cual la humanidad clama, aunque no es consciente de eso. Esta es la solución de Dios, hermanos. Y Dios a su pueblo le entregó su palabra. Alabado sea Dios. Qué privilegio, hermanos. Dios un día permitió que nosotros llegásemos a comprender la palabra. Nos entregó su palabra, la revelación bíblica. Entender la revelación bíblica es un tesoro incomparable. Incomparable. Y a nosotros que nos ha sido entregado este mensaje precioso. Y de paso, hermanos queridos. Y no se trata de orgullo espiritual, porque algunos entienden mal el mensaje. No, eso de que pueblo remanente, de que pueblo de Dios en el tiempo del fin. No, dices, eso es una mirada orgullosa. No, orgullosos. No hay que hablar de esas cosas. Todas las iglesias son iguales. Todas las iglesias nos llevan a Dios. Lo importante es que busquen a Dios. Discúlpame. Pero lo que la palabra de Dios dice es que hay un pueblo que fue escogido por Dios para compartir una verdad profética presente en el tiempo del fin. Tenemos una responsabilidad especial, hermanos queridos. Hay un conjunto de verdades distintivas. En el tiempo de Jonás había un mensaje específico que compartir. ¿Cuál era el mensaje? Había un mensaje, no era cualquier mensaje. Dijo, háblales del amor de Dios. Así lo mandó Dios a Jonás, así le dijo. Anda, predícales el amor de Dios. No fue así, no fue un mensaje así. No dijo, mira, busca allí, lee la Biblia, lees un versículo y ya. No fue así. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Hay un mensaje específico. Hay una verdad presente. Dios siempre tuvo una verdad presente. En el tiempo de Noé había una verdad presente. Dios va a enviar un diluvio. Entren al arca. Esa es la verdad presente. Entren al arca. Claro que sí. En el tiempo de Juan Bautista había una verdad presente. El reino de Dios se ha acercado. El Mesías ha llegado. Esa era la verdad presente. En el tiempo del fin, hermanos, hay una verdad presente. Hay una verdad presente. ¿Sí? Resumida en el mensaje de los tres ángeles. Es la verdad de Dios para el tiempo del fin.
Dios ha dicho que es así. Y ha dicho que cuando esa verdad sea proclamada como Dios ha dicho que sea proclamada, va a suceder lo que sucedió en Nínive. Miles de personas van a ser impactadas por el poder del Espíritu Santo. Creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Él ha dicho que eso va a suceder. Los resultados de la predicación no son nuestra responsabilidad. No tengamos temor. Por eso, lo que pase después de la predicación, no es asunto nuestro, hermanos. Es obra de Dios. Jonás fue y predicó el mensaje. Él fue y predicó, recorrió 3 días. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Qué pasó, hermanos? Tenemos el milagro, tenemos la historia de la campaña evangelística más exitosa de la historia bíblica, hermanos. Ni el apóstol Pablo, en esas campañas de evangelismo poderoso que encontramos en el libro de Hechos, porque lo que pasó en Hechos es extraordinario. Yo me maravillo cada vez que abro Hechos 19 y, por ejemplo, veo la historia de la evangelización de Éfeso. ¡Wow! ¡Wow! Ahí estaban los brujos. ¡Qué brujos ni nada, hermano! En el nombre de Dios, Pablo predicaba a los brujos y los brujos venían con sus libros de magia, dice, y los quemaban, reconociendo que Jesús era más poderoso que cualquier demonio. Los sacerdotes del templo de Diana reclamaban, hacían huelga porque decían, te está dejando sin trabajo este hombre. La gente ya no va al templo de Diana. Ahora solo quieren adorar a Jesucristo. Oh, hermanos queridos, y nosotros sabemos que Hechos no solo es profecía. Hechos no solo es historia. Hechos es profecía. Porque lo que pasó con la lluvia temprana no solo volverá a suceder en la lluvia tardía. La lluvia tardía será más grande y más poderosa. Los capítulos más gloriosos de la historia del pueblo de Dios no son los que están escritos. Los capítulos más gloriosos de la historia del pueblo de Dios están todavía por escribirse. ¿Y sabes qué? Dios nos mira y dice, ustedes podrían ser parte de eso. Ustedes podrían ser, si solo se atrevieran, si solo creyeran, oh, cuán grandes cosas podrían suceder. Ese es el potencial de la iglesia, hermanos. Dios creó la iglesia para nada menos que eso. Iluminar con la gloria de Dios las ciudades que viven en tinieblas. ¿Es la estrategia del cielo? ¿Él pudo haber usado otra estrategia? Sí. ¿Pudo haber inventado otro método? Por supuesto. Pero Él decidió obrar mediante su pueblo, su iglesia. Qué tremendo privilegio, hermanos. Pero qué gran responsabilidad. Porque a Jonás le costó. A Jonás le costó muchísimo. El mayor problema de la iglesia, hermanos, no es lo que pasa. El mayor problema de la iglesia es lo que no pasa. ¿Está consciente de eso? Nuestro mayor problema no es lo que nos pasa, hermano. A veces nos quejamos de los problemas que tenemos. No, hermano, perdóname. El mayor problema de la iglesia no es lo que nos pasa. El mayor problema de nuestra iglesia es lo que no está pasando y tendría que pasar. Dios nos ayude para que el Espíritu Santo nos despierte, nos sacuda. Y vamos a ver que eso es así. Literalmente Él va a tener que sacudirnos, hermanos. Literalmente va a tener que sacudirnos. Para que despertemos y tomemos conciencia de que llegó la hora. Llegó la hora. Es la hora. Es el tiempo. Este mundo no da para más. El escenario profético claramente lo anuncia. Ojalá que estemos despiertos para verlo, hermanos. La hora ha llegado. Alabado sea el Señor. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que enfrentamos un gran obstáculo.
y que ese obstáculo, el mayor que tenemos, no está afuera. Nosotros decimos, mira, sí, el evangelio no avanza porque aquí la gente es secular. Es secular. Estamos en cine, amigo. Esto no es Sudamérica, esto no es Perú, Bolivia. No, esto es cine, hermano, ¿qué pasa? No, esto es una gran ciudad, primer mundo. Y bueno, Pablo puede haber dicho lo mismo, ¿no? En Roma, en Éfeso, era su primer mundo, amigo. Era su primer mundo. Pero hermanos, ese tipo de excusas son solamente eso. ¿Qué son? Excusas. Porque la palabra de Dios tiene el poder de conquistarlo todo y vencerlo todo. El poder de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, viva. Vamos a Jonás capítulo 1 y veamos ahora, hermanos, cuál era el problema, cuál era el obstáculo. Dice allí, ahora vayamos a esta parte que es la más conocida, ¿no es cierto? Ahora vamos al inicio de la historia. ¿Encontramos ya? Jonás 1, vamos versos 1 al 3, dice la palabra de Dios. Jehová dirigió su palabra a Jonás. Miren que ustedes que es básicamente las mismas palabras que el texto que leímos en capítulo 3. Esta es la primera vez. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Ahí todo bien hasta ahí. Pero ahí viene el problema. Versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partiría para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¡Wow! ¿De qué estaba huyendo Jonás, hermanos? Yo no sabía eso. ¿De qué creía él que estaba huyendo? ¿Estaba renegando de su fe? ¿Estaba apostatando? ¿Es lo que estaba haciendo? ¿Estaba dejando de ser creyente? No, vamos a descubrir que no estaba. Porque cuando lo enfrentan allí en el barco, dice, no, yo temo a Dios, dice. Dice así, ¿no? Yo temo a Dios, le dice. No, él se consideraba un creyente. Y no era cualquier creyente. Jonás era un profeta profesional, hermanos. No era un hermano así que había ingresado recién al pueblo de Dios, alguien que estaba en un aprendizaje. No, aquí es un hombre de experiencia, con una trayectoria. Y eso es lo que dice el texto bíblico. Cuando vamos nosotros a la Biblia, descubrimos que en la primera parte de su ministerio, Jonás había profetizado bendición para su pueblo, lo que seguramente le dio popularidad y prestigio. Era un profeta en ejercicio. Él había profetizado cosas buenas para el pueblo de Israel y la profecía se había cumplido. Por lo tanto, ¿cómo era considerado por sus compatriotas? Un profeta de Dios! Porque cuando tú le proclamas cosas buenas a la gente y las cosas buenas se cumplen, uy, hermano, te van a querer, en hombros te van a tener. Claro. ¿Quién no le gusta eso? Que le digan, todo va a estar bien, todo va a salir bien, claro que sí, no te preocupes, todo se va a resolver, anda adelante. Ese tipo de mensaje, a todos nos gusta, ¿no? Ese mensaje así. Y cuando a él le tocó comunicar ese tipo de mensaje, todo fue bien. Si usted lee en 2 de Reyes 14:25, dice claramente eso. Dijo que Jonás tenía un ministerio establecido dentro del pueblo de Dios. Había anunciado tiempo de bonanza, tiempo de bendición, a pesar de los errores del pueblo. En su gracia Dios le daba misericordia a su pueblo y la profecía se había cumplido. Así que era un profeta respetado, establecido, considerado, querido. Tenía un prestigio ganado. Todo estaba bien hasta ahí. Porque predicarle al pueblo no es difícil. Porque decirle cosas bonitas a la gente no es difícil. ¿Cuándo se pone difícil la cosa? Lo difícil se pone cuando Dios te saca de la zona de confort. Allí se pone difícil. Cuando Dios te pide cosas que tú no quieres escuchar. Cuando Dios se atreve a incomodarte, a cambiarte el curso de la vida, ahí entonces ya la cosa es diferente. Y en el caso de Jonás, cuando Jehová lo llama a predicar a los enemigos más encarnizados de su pueblo, esto superó todo límite que Jonás podía tolerar. Una cosa era predicar en Samaria,
Otra cosa era predicar en Nínive, hermano. Claro que sí. Algunos iban a pensar que era un traidor a la patria. Por favor. Los odiados asirios. ¿Qué es esto? En la mente de un israelita, los paganos no tenían ningún derecho a la misericordia de Dios. Así que si Jonás se atrevía a predicar por allá, lo primero que iban a hacer era, oye, se volvió loco el Jonás este. ¿Qué le pasó? Se fue a predicar a los asirios. Esa gente que no cree en los derechos humanos, hermano, que han cometido crímenes de lesa humanidad. Especialistas en maldades y crueldades. Ellos eran famosos por sus maldades. Ellos le sacaban la piel a sus enemigos. Eran famosos por eso. Empalaban a las personas. Hoy todo eso está registrado. Usted va a los museos y encuentra hoy, ¿sí?, las estrategias que usaban esta gente malvada para destruir a sus enemigos. Estos eran malos de verdad. No eran así nomás, no eran gente así nomás. Era gente mala, malvada de verdad. A esa gente malvada Dios lo envía en comisión a Jonás. Y Jonás dice, no, Señor, te pasaste de la raya. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Esto sí no lo puedo tolerar, Señor. Perdóname, pero no. Hasta aquí llegamos. Con gusto, Señor. Búscate otro profeta. Yo no estoy disponible para esto. Hermanos queridos, el gran problema que tenemos como pueblo de Dios es que nosotros, consciente o inconscientemente, muchas veces fijamos límites y condicionamos nuestro servicio para Dios. Decimos que queremos servirlo, pero nuestra manera, con mis condiciones. Porque tengo cosas importantes. Yo soy ocupado, pues, hermano. No es que ando libre así, que a mí me sobra el tiempo. No, a mí no me sobra el tiempo. Yo tengo cosas importantes que hacer. Y no es que no quiera, es que no puedo. Porque tengo cosas importantes que hacer. Cosas importantes que hacer. Y esa frase lo dice todo. Porque habla acerca de tus prioridades. Porque habla acerca de lo que es realmente importante para ti. Para Jonás lo importante era cuidar su estatus, su prestigio. Tenía un nombre, era Jonás, el profeta querido por el pueblo. Él no estaba dispuesto a sacrificar su estatus, su trayectoria. No iba a manchar su trayectoria con una campaña en Nínive. No, por favor. Vámonos respetando. Que falta de consideración. Oh, hermanos queridos. Pero Jesús fue muy claro con nosotros. Lo fue con Jonás. El mensaje es el mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Hermanos, el precio de seguir a Jesús, el precio de experimentar en nuestra vida de manera real la presencia y el poder de Dios, tiene que ver directamente con nuestra capacidad a renunciar, a sacrificarnos, a alterar nuestras prioridades, a reordenar nuestras vidas para que no solo en la teoría, sino en la práctica, Dios y su misión sean nuestra suprema prioridad. Y mientras no llegamos a ese punto, hermanos, somos candidatos a ser cristianos, pero no lo somos. Solo hemos recorrido la mitad del camino. Solo estamos medio convertidos, pero necesitamos reconvertirnos. Porque todo aquel que nace en el reino de Dios, nace como un misionero. Nace como un misionero. Oh, hermanos, la misión no es una opción. La misión es el estilo de vida de aquel que aceptó a Jesús como el Señor de su vida. No hay otra manera de vivir. Esa es su vida. Pero pastor, ¿y mi negocio? Tu negocio es el medio que Dios te ha dado para sustentar la misión. No te equivoques. Y cuando el negocio te impide cumplir la misión, estás en el negocio equivocado. Tienes dos opciones. O alineas tu negocio con la misión o buscas otro negocio.
Pero tu negocio son los negocios del Padre. Y los negocios del Padre solo tienen un membrete: la salvación de las personas, porque Cristo viene pronto. Él viene pronto. Esto se va a acabar. Creas o no creas, se va a acabar. Participes o no participes, se va a acabar. Hagas o no hagas, se acabará igual. Y Dios no necesita de ti, como no necesita de mí, como no necesita de Jonás. Somos nosotros los que necesitamos participar en la misión de Dios. Porque cuando tú participas en la misión de Dios, el primero que se salva eres tú. Cuando tú participas en la misión de Dios, el primero que se salva eres tú. Y en su gracia Dios te usa para que otros más puedan salvarse. Oh, hermanos queridos, no existe misión real sin renuncia real. Y es fundamental por eso que mantengamos nosotros siempre esta mentalidad de peregrinos. Y no desarrollemos la mentalidad de residentes. Yo sé que esa palabra residencia nos gusta. Hay gente que haría su vida por una residencia. Pero Dios te dice, no residente. El privilegio más grande que tenemos es ser peregrinos. Es recordar que somos peregrinos. Y los invito rápidamente a leer Génesis 13:12, hermanos. Así rapidito, Génesis 13:12, porque allí tenemos un claro ejemplo. Es fundamental que tengamos claro esto porque estamos empezando el año, hermanos, y la gran pregunta es cómo vas a vivir. ¿Vas a ser peregrino o residente? ¿Qué vas a hacer este año? ¿Qué vas a hacer? ¿Peregrino o residente? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a encarar el año? ¿Como peregrino o como residente? Son las dos opciones. Aquí tenemos el ejemplo de Abraham y Lot. Dice la palabra de Dios. Primero con Abraham. Dice que Abraham, ¿encontraron ya? ¿Sí? Muy bien, dice allí que Abraham acampó en la tierra de Canaán. ¿Dónde? ¿Cómo vivía Abraham, dice? ¿Cómo vivía? Acampando. ¿En qué vivía? ¿No tenía plata para comprarse una casa? Era pobre Abrahamcito, ¿no es cierto? Pobre Abraham. No tenía. Estaba condenado a vivir arrendando. ¿Así era? No. Abraham era peregrino por elección. Él podía vivir donde quiera, hermanos. Y podía comprarse la casa que quiera. Pero él sabía que su llamado no era a residir. Su llamado era a peregrinar. Por favor, hermanos, recordemos eso. Nuestro llamado no es a residir, es a peregrinar. El que no lo entendió fue Lot. Él no quería peregrinar, él quería residir, así que compró una oferta muy buena allá cerquita de Sodoma. Un barrio nuevo, casas nuevas, de primera. Esta es la mía, dijo, ¿no? De Buena Vista, el hombre, Buena Vista. Dijo, esta es la mía. Compró su casa allí, en las afueras de Sodoma. Y después se presentó a la oportunidad de negocios y compró unas propiedades dentro de Sodoma. El resto de la historia la conocemos, hermanos. El tiempo del juicio llegó. A duras penas logró salvar su vida. A duras penas. Peregrinos o residentes. Dios nos ayude, hermanos, para que estemos claros de que Dios nos ha llamado a peregrinar. Asegurémonos que nuestro estilo de vida nos recuerde permanentemente eso. Estamos peregrinando, estamos de paso, esto se acaba en serio. Cristo viene pronto, es verdad. Es verdad. El síndrome de Jonás, hermanos, es un peligro constante. Esa inclinación humana a reemplazar los planes divinos que son ilimitados por nuestros planes humanos, hermanos, que son tan limitados, tan limitados. La mayor tristeza, hermanos, es que nos contentamos con tan poco, y pensamos que eso poco es mucho. Es la tragedia nuestra, ¿no? Nos contentamos con tan poco y pensamos que eso poco es mucho.
Poco comparado con ¿qué? Poco comparado con la gloria eterna que Dios tiene preparado para aquellos que viven para servirle. Poco comparado con todos los milagros que podríamos atestiguar, hermanos, cuando estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide. Estaba trabajando como decano allá en Chile y me invitaron un día a tener una charla para un grupo de misioneros que habían llegado de Brasil. Estaban trabajando en Santiago. Ellos habían venido de diferentes partes de Brasil a un proyecto misionero en Santiago de Chile. Así que fui, oré, di el mensaje y el mensaje fue justamente Marcos 9:34, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. Principio 1 de la vida misionera. No hay misión real sin renuncia real. Punto. ¿Usted no quiere renunciar? Nunca sabrá lo que es misión. ¿Quiere tener misión? Tiene que estar dispuesto a renunciar, porque Dios un día se te va a cruzar en el camino y te va a pedir que renuncies a algo. Pregúntale a Abraham. Pregúntale a Abraham cómo fue la cosa. Pregúntale a Noé. Pregúntale a Josué. Pregúntale a Moisés. Cuando viene la misión, viene con un precio que pagar. No hay misión sin precio. Hay que renunciar. Hay que dejar cosas atrás y estar dispuesto a acomodarte a la nueva agenda de Dios. No era lo que había pensado. No era mi sueño. Yo tenía otros planes. Sí, pues, claro que no eran tus planes, no eran tus sueños. Porque no son tus planes, no son tus sueños. Se trata del sueño de Dios. Y así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los tuyos. Puede que no lo entiendas, no veas nada, pero si tú sigues la instrucción de Dios, si haces lo que Dios te pide, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Y una vez que veas la gloria de Dios, vas a decir, Señor, ¿por qué me demoro tanto en entenderlo? He gastado tantos años de mi vida, Señor. Si podría haber esto aceptado antes. Y estando con ese grupo terminé de dar la presentación y una chica se me acerca y me dice, pastor, muchas gracias por el mensaje. Es exactamente lo que Dios ha hecho conmigo. Dice, yo soy abogada de profesión. Trabajaba para el gobierno en Brasil. Tenía una buena posición, un buen sueldo. Y un día he estado sentado allí en el templo. Escucho un llamado diciendo, se necesitan misioneros en Chile. Dios te llama a ti. Ese mensaje volvió a mi corazón. Dice, yo al principio dije, no, Señor, eso no es para mí, que pase por el de atrás. Yo tengo trabajo, tengo un puesto, tengo la vida hecha. Me costó mucho conseguir ese trabajo. Yo no voy a renunciar. Yo soy abogada, quiero hacer mi carrera en el Estado, tengo futuro. Pasaron unos días, pastor, se me acerca un hermano de la iglesia y me dice, oye, Vladiva, ¿no te gustaría ser misionera en Chile? El pastor, segunda vez, y sentía que adentro ese, que se me apretaba el pecho. Me apretaba el pecho. Pero resistí una vez más el embate. Pero luego vino una tercera vez, pastor, y no pude más. Dije, Señor, ok, no es lo que he pensado, no es lo que he soñado. Es una locura, Señor. Todo lo que me ha costado conseguir este puesto, toda la trayectoria. Renunciar de un día para otro. Porque me voy de misionera. Con una manutención de $120 mensuales. Más casi comida. Eso es todo. Pero no pude luchar más con Dios y aceptó, hermanos. Y fue. Yo, mira, no era adventista. Así que dijeron, estás loca, ¿qué te ha pasado? Te han lavado la cabeza, has perdido la cordura, ¿qué te pasa? Reacciona. ¿Cuánta gente daría cualquier cosa por ese puesto que tú tienes? Pero la voz de Dios fue más fuerte que la voz de los hombres, me dice el pastor. Y renuncié. Y me vine acá a Chile. Y aquí estoy, pastor. Estoy en Santiago. Yo, pastor, dice, esta semana estuve en una clínica de enfermos para enfermos terminales de cáncer. Y me tocó ministrar a un hombre ateo que decía que no creía en Dios. Pero por esas cosas que Dios hace, pastor, Dios dice que yo le caiga en gracia y aceptó hablar conmigo. Y yo le comencé a hablar. Le comencé a hablar. Y un día ese hombre me dijo, tómame la mano. Y le tomé, pastor. Y
logré con él. Pastor, no se imagina. No cambiaría ese momento por ningún trabajo, por ningún sueldo, por nada en esta tierra. No se me imagina el gozo, la realización que sentí. Ese momento que Dios me usó para ser un instrumento de vida para un hombre que enfrentaba la muerte sin esperanza, pero que fue tocado por una misionera que Dios hizo renunciar en Brasil para que venga y dé un mensaje de esperanza y salvación. Oh, hermanos queridos, Dios tiene una historia para cada uno de nosotros. Dios quiere usarnos para tocar la vida a cada uno de nosotros, de distintas personas. Dios tiene un plan para nosotros desde 2025. Esa es la buena noticia. Dios tiene un plan para nosotros desde 2025, para cada una de manera particular. Pero ese plan solo se cumplirá si estamos dispuestos a dejar atrás el síndrome de Jonás y experimentar la cura divina que Dios nos ofrece. Y voy a invitarlos a leer, hermanos, allí. Jonás capítulo 1, versos. Vamos así rápidamente a Jonás. Jonás capítulo 1. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó con este hombre que rechazó la invitación de Dios? Es interesante, una palabra que se repita. Y versículo 3 dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, hacia atarse, sí, descendió a Jope. Descendió. Su vida comenzó a descender. Y esa es una palabra que se repite en el libro. Porque miras tú, el versículo 5 dice que ahora que estaba en el barco, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Había bajado más bajo todavía, al fondo del barco. Y mientras la gente sufría a su alrededor, él no era ni consciente de eso. Era consciente del sufrimiento humano que había a su alrededor. Pero la historia termina allí. El versículo 15 dice que tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar y se aquietó el furor del mar. ¿Dónde lo echaron? ¿Dónde cayó? Al fondo del mar. Más abajo todavía. Hermanos queridos, mientras nosotros no aceptemos cumplir la misión de Dios, nuestra vida se irá hundiendo poco a poco. Muchos dicen, pastor, no sé por qué las cosas no funcionan, siento que mi vida se hunde, me va mal. Mira, algunas de las razones, yo no voy a decir que es la única razón, pero según esta historia, una razón, hermano, es que Dios permite que pasemos dificultades para volvernos a hacer un llamado. Para volvernos a hacer un llamado. Porque cuando él estaba en el fondo del mar, a punto de morir, de capítulo 2, verso 6, dice la palabra de Dios, descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Dónde se consideraba que estaba Jonás? En el sepulcro, literalmente dice, yo estaba muerto. Estaba muerto, claro, en el fondo del mar, en el vientre de un pez. Estaba muerto. Y dice la palabra de Dios que una vez que tocó fondo, hermanos, entonces él clama a Dios. Porque antes de eso no había clamado, ahora clama. Ahora clama. ¿Qué dice? Dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma. Se me acercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová,
y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. Ahora sí, Señor, te prometo que lo voy a hacer. Te voy a cumplir lo que tú prometiste, lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. La salvación viene de Jehová. Oh, hermanos queridos, la cura divina muchas veces pasa porque Dios permite que pasemos tremendas dificultades. Porque Dios, a pesar de nuestros fracasos, hermanos, no nos abandona. No renuncia a nosotros. Como no renunció a Jonás. Él sigue mirándonos y dice, tengo planes para ti. Tú no lo has entendido todavía, pero tengo planes para ti. Pero yo ya no, yo ya pasé esto. ¿No? Como cuando Dios se le acerca a Moisés, 80 años, cuidando ovejas, 40 años, dice, ahora Moisés, tengo un plan para ti. Y Moisés dice, no, Señor, perdóname, estoy viejito, ya me olvidé del idioma, ya no estoy en condiciones, búscate otro, yo ya no, paso. Así le hizo, ¿no? Dijo Moisés a Dios, paso. Y Dios le dice a Moisés, no entendiste. Yo sé que eres viejito, que eres tartamudo, que estás enfermo, que tienes debilidades, que tienes miedo, que no te gusta. Yo sé todo eso que tú me dices, yo te formé, yo te conozco, pero ¿sabes qué? Te quiero y tengo un plan para ti. Tengo un plan para ti. Tengo un plan para ti. Porque mientras tengas vida en esta tierra, tengo un plan para ti. Ojalá que no demores en entenderlo. Tengo un plan para ti. Un plan para ti. Un plan que comienza aquí y se proyecta por la eternidad. Es un plan glorioso. Porque no existe nada más seguro que unirnos a Dios en su misión, hermanos. Al que vive en misión con Dios, Dios se encarga de darle la mejor póliza de seguro que existe. Una póliza de seguro buena. ¿Sí? Mira a los siervos de Dios en la Biblia. ¿Alguien le faltó? ¿Alguien le falló el Señor? No, hermanos. Dios se encargó de cada detalle de su vida. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere encargarse de cada detalle de nuestra vida. Pero tenemos que unirnos a la misión de Dios. Y esa misión, hermano, en este tiempo es clara y específica. Y termino con estos dos pensamientos. No hay cambio en los mensajes que Dios ha enviado en el pasado. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. ¿Dónde es la obra esencial, hermanos? En las ciudades. Cuando se trabaja en las ciudades como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento, cual nunca se ha visto. La obra en las ciudades es la obra para este tiempo. Y terminamos con esto que dice, como pueblo no estamos siquiera medio despiertos al sentido de nuestras necesidades y a los tiempos en los cuales vivimos. Despertad a los atalayas. Nuestra primera obra debería ser escudriñar nuestro corazón y convertirnos de nuevo. No tenemos tiempo que perder en asuntos sin importancia. Escudriñad nuestro corazón y convertámonos de nuevo, hermanos. Alabado sea Dios, porque Jonás emprendió el camino del arrepentimiento. Le siguió costando, ¿eh? Le siguió costando. Pero emprendió el camino de vuelta a Dios. Y yo quiero terminar esta mañana, esta tarde ya. Ha sido una invitación, hermanos. ¿Estamos dispuestos a que Dios se cruce en nuestro camino? Y nos envía a Nínive. ¿Estamos dispuestos? ¿O preferimos que no se cruce? Mejor pasamos. ¿Estamos dispuestos a decirle a Dios, Señor, mira, acá estoy? Si quieres cruzarte, crúzate. Yo estoy dispuesto a responder a tu invitación. Lo que tú me pidas, yo haré. Lo que tú me pidas. ¿Te atreves a decir eso a Dios en esta tarde? ¿Sí? ¿Quieres decirle, Señor, lo que tú me pidas haré? ¿Cuántos en esta tarde quieren decirle, Señor, lo que tú me pidas haré? ¿Puedes ponerte de pie? Porque quiero orar contigo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Porque entonces podemos prepararnos, hermanos, para las cosas que Dios hará con su pueblo este año. Vamos a orar.
Amante Padre que estás en el cielo, muchas gracias, mi Dios, por tu palabra bendita. Gracias por recordarnos hoy el potencial de tu pueblo. No porque nosotros seamos especiales, sino porque tú eres un Dios de amor y un Dios poderoso. Gracias, Padre Santo, porque lo débil del mundo tú puedes usar para avergonzar y conquistar a lo fuerte. Aquí estamos, Señor, esta tarde de pie para decirte que queremos que nos cures del síndrome de Jonás. No permitas que nuestros planes humanos impidan que se cumplan tus planes divinos. Queremos este año, Señor, verte actuar de manera poderosa en nuestras vidas. Por eso estamos de pie hoy para decirte que si tienes un llamado para nosotros, estamos prestos para responder. Oh Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de celo divino, de fortaleza de lo alto, de sabiduría celestial, Señor, para poder hacer lo que tú quieres que hagamos en estos tiempos finales, donde lo que falta por cumplirse muy pronto se cumplirá y Cristo pronto vendrá por segunda vez. Ayúdanos a vivir como peregrinos y extranjeros hasta el día que Jesús vuelva. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.